inicuos y de los que dictan documentos abusivos, para privar de juicio a los débiles y robar los derechos a los pobres de mi pueblo, para despojar a las viudas y expoliar a los huérfanos. ¿Qué vais a hacer el día de rendir cuenta y de la calamidad que viene de lejos? ¿A quién acudiréis en busca de auxilio? ¿Dónde depositaréis vuestra gloria? No os quedará sino el doblar la rodilla ante los cautivos y caer entre los asesinados. A pesar de todo, no se habrá calmado su ira y su mano continuará extendida. Señor, añada bendición a su santa palabra. Vemos, bueno, yo me imagino que si hay algunos de los que andan por ahí le hubieran dicho: ay, hermano Isaías, usted no tiene misericordia, está juzgando con muy duro a los israelitas, porque la gente muchas veces confunde la crítica con la profecía, y la denuncia son dos cosas totalmente diferentes. Pero si la gente lo hubiera como la gente que son el equivalente a los que para todo claman por misericordia, son los que mataron a la larga Isaías serruchándolo por la mitad. ¿Qué querían esa gente? Que Isaías no dijera la realidad. ¿Cuál era la realidad? Que estaban muy mal y que los asirios estaban en camino para destruir a la nación por culpa de lo mal que estaba. Pero la gente, ¿la gente quería oír eso? No, la gente no quería. La gente quería que le dijeran que todo está bien y que hay mucho amor. Y como Walter Mercado, lo que la gente quería, es lo que la gente quería oír. Porque la gente no quiere nunca oír la verdad. Hasta que les cayó encima los asirios. Y Isaías no fue popular. Y todavía más penoso que Isaías va a ser el caso de Jeremías, que llevamos a decir el día que nació, por la forma en que, por lo disgustado que estaba, porque él no quería predicar y el Señor lo obligó a predicar. Por eso comienza con este lamento. Hablando de todo lo que vimos es la primera parte que hemos leído como un resumen del capítulo 9, del final es continuación del capítulo 9, hablando de haciendo un resumen de lo que estaba mal en Israel. Primero él habló de lo que estaba mal en el templo, ahora habla de lo que estaba mal en Israel. Y dice: los que hacen leyes injustas, los que privan de justicia a los débiles, los que roban a los pobres, los que le quitan la comida a las viudas y a los huérfanos. Y le dicen: ¿qué van a hacer ustedes el día de la condenación? Porque el día de la condenación está cerca. Ustedes no lo quieren ver, pero está ahí. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque los que han seguido a Dios se van a volver a Dios, pero esta gente aquí se van a seguir. Aquí se van a volver absolutamente a nadie. Y ahora dice, en el versículo 5, ay de Asiria, vara de mi cólera, bastón en manos de mi furor. Yo le envío contra una nación impía, contra el pueblo de mi furia lo voy a mandar, para que saquee despojos y expolie presas, y dejar que lo pisoteen como el barro en las calles. Sigue diciendo, pero él no se lo imagina así. Su corazón no lo juzga de ese modo, sino que su corazón piensa en destruir, en exterminar no pocas naciones. Aquí pues comienza esta parte que es básicamente el capítulo 10 con este lamento de Isaías. Hasta ahora ha hablado de Israel, que es el que tiene la culpa de lo que está pasando. Y ahora se vira ¿hacia quién? Hacia Siria, que es la que viene a castigar a Israel. Pero fíjate que comienza con un lamento, ¿no? Dice, ay de Asiria. En la sección anterior, en la 7 en adelante, vimos cómo el Señor dijo que iba a usar a Siria como instrumento de juicio contra Israel y contra Judá. El Señor lo dijo anteriormente: yo soy quien mando a Siria. Entonces uno se podía preguntar, bueno, ¿por qué ahora que se lamenta? Ahora, porque dice ay de Asiria, si él mismo lo mandó. O sea, los asirios eran todavía más impíos que Israel y que los judíos. Los asirios eran verdaderamente impíos, eran malos, pero verdaderamente, aun siendo malos, el Señor lo usó. Y dijo que lo usaba como vara y bastón de mi furor. Al mismo tiempo, esto no excusaba a Siria de las ganas que tenía de hacer el mal. No sé si me explico. Los asirios eran intrínsecamente malos.
Y el Señor lo usa porque Israel se ha vuelto más malo que los asirios. Porque los asirios tienen una justificación. ¿Cuál es la justificación de los asirios? No conocen a Dios. Israel conoce a Dios, Israel se ha vuelto tan malo como los asirios. El Señor dice, los asirios van a venir y los va a castigar a ustedes. Pero ahora dice, ay de los asirios. ¿Por qué? Porque los asirios están haciendo la voluntad de Dios, pero la están haciendo porque a ellos les gusta hacer el mal. No fue alguien que fue obligado a hacerlo. Ellos lo iban a hacer de todas formas. Esa era la naturaleza mala de los asirios. Por eso que dice que el Señor va a mandar una nación impía contra el pueblo de Dios. Eso es tremendo. Va a mandar una nación pagana en contra del pueblo que Dios había elegido. Por eso que en ese momento Asiria estaba haciendo una misión de Dios. Como después Nabucodonosor iba a hacer una misión de Dios. Y no quita que Nabucodonosor fuera el sinvergüenza más grande que ha habido en la historia. Ahora, ¿por qué? Dice que porque él no se lo imagina así. Dice que Asiria no se imagina que ellos están haciendo el mando de Dios. Que Asiria no se imagina que está castigando a Israel. Asiria es así porque ellos actúan de esa forma, ¿no? Es lo que podemos pensar, ya que Asiria está atacando por voluntad de Dios a Israel. Eso lo exonera de la furia con que lo atacó. Para nada. Ellos eran instrumentos de Dios, aunque ellos ni lo sabían. A ellos no les importaba la gloria ni la voluntad de Dios, les importaba solamente ellos mismos. Es lo que yo le decía la vez pasada, que es como pasa hoy en día con la prensa, un ejemplo que la prensa son los asirios hoy en día de la iglesia. ¿Quiénes nos atacan continuamente? La prensa. Yo me pongo bravo cuando nos atacan, pero muchas veces yo me pongo bravo por la injusticia, que nos atacan a nosotros y nos atacan a otros que son tan sinvergüenzas como las cosas que están pasando en la iglesia. Porque la prensa ataca a la iglesia católica, pero las otras iglesias les tapa lo que... Eso me molesta, pero la prensa está haciendo eso, que fue lo que hicieron los asirios con Israel. Ellos nos están atacando. ¿Por qué nos están atacando? Porque no hemos actuado bien. Ahora, pero eso no quita que el día de mañana la mano de Dios caiga arriba sobre la prensa como cayó sobre nosotros, porque ellos lo están haciendo con mucho contento. Lo están haciendo, se están dando gusto. O sea que, fíjate cómo podemos todas las situaciones de la Biblia, podemos trasladarlo a una situación modesta. Sí, sigue la Biblia, por ejemplo, dice Salmo 76, 10, dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Una cosa difícil de entender, que la ira del hombre alabe a Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede utilizar la maldad del hombre, ¿para qué? Para llevar a cabo su voluntad. Que es lo que estamos viendo, como hizo en Egipto. Y vemos que este patrón se repite una y otra vez en las Escrituras. Y casi siempre el Señor lo usa para sacar un bien. Los hermanos de José, ¿qué hicieron con José? Lo vendieron a unos esclavos. Eso era una acción muy mala, que sufrió mucho José. Pero la larga que fue que José se salvara de esa forma, la salvación de Israel. Porque cuando Israel se estaba muriendo de hambre, José fue quien los rescató. O sea, Dios usó a estos hermanos que hicieron el mal para un propósito. Saúl pecó contra el rey David. ¿Cuánto no hizo Saúl por David? Pero Dios lo usó para un propósito, para que David entendiera la magnitud de lo que tenía que hacer y de su pecado. O sea, Judas pecó contra Dios, aunque ese no ha tenido redención ni la tendrá, pero ese mal de Judas, que él hizo muy contento, ¿para qué sirvió? Para la redención. Por eso que el Señor dijo, alguien lo tiene que hacer, pero hay del que lo haga. El Señor obligó a Judas a traicionarlo. No, podía haber sido Juan, podía haber sido Mateo. Tenía 12 para escoger. ¿Quién fue el que enseguida levantó la mano y dijo yo? El peor de todos, que no tenía nada bueno en su corazón. O sea que no es que Dios le dijo, tú Judas vas a nacer para entregarme. No, podía haber sido cualquiera de los dos. Había una gama grandísima. Y ni siquiera después Judas se podía haber arrepentido. Y si Judas se llega a arrepentir, ¿qué hubiera pasado?
Dios lo hubiera perdonado si perdonó a Pedro. El gran pecado de Judas, que no viene al caso y que no se forme el enredo otra vez de Judas, el gran pecado de Judas es que no solo lo entregó, sino que se arrepintió de haberlo hecho, pero no confió que Jesús era Dios y lo iba a perdonar. Él pensó que había hecho una sinvergüencería, pero él no entendió más allá de su sinvergüencería. Si en vez de pedirle perdón a Jesús fue tan arrogante, que es lo que es el suicidio es arrogancia, fue tan arrogante que lo que hizo fue matarse. Y eso agregó pecado sobre pecado. Y la arrogancia, que es uno de los pecados del demonio, que nace de toda la lista de pecados del demonio, eso es lo que le pasa a Siria. Y lo voy a decir ahora, Siria es extremadamente arrogante. Y dice así, en el versículo 12, y cuando el Señor acabe todas sus obras en el monte Sión y en Jerusalén, pediré cuenta por su fruto soberbio al corazón del rey de Asiria y por el orgullo altivo de sus ojos. Pues ha dicho, lo he sacado con la fuerza de mi mano y con mi sabiduría, pues soy inteligente. He suprimido las fronteras de los pueblos. Ay, Jesús, porque ahora yo de fronteras aquí ahora. Entonces esto se enreda. Las fronteras de mi pueblo. He saqueado sus riquezas. Como un héroe he derribado a los que se sentaban en sus tronos. Mi mano ha llegado a la riqueza de los pueblos como a un nido, como se recogen huevos abandonados. Y he recogido yo toda la tierra, sin que nadie moviera las alas, abriera el pico ni gaznara. Es que se jacte el hacha ante quien la corta con ella, o sea, enorgullece la sierra frente al que la maneja, como si la vara moviera a quien lo alza, como si el bastón levantase a quien no es madera. Aquí nos habla el Señor. ¿De qué nos habla el Señor aquí? De la arrogancia de Asiria. Aquí lo dice. Primero, que no los dije, el Señor los leí, el Señor dice que va a atacar una serie de ciudades que eran ciudades de Samaria. Y dice cuál fue el problema de Samaria. ¿Cuál fue el problema de Samaria? Que es los reinos del norte, la idolatría. La idolatría. ¿Se acuerdan que Samaria hizo 5 santuarios a diferentes dioses y un santuario a Yahvé? O sea, 4 santuarios paganos y un santuario a Yahvé. Y los 5 decían que eran dioses de Samaria. Samaria se convirtió en un pueblo, siendo las 10 tribus de Israel, se convirtió en un pueblo pagano. Por eso los asirios primero vinieron por Samaria. Pero después siguieron porque Israel, Judá, el reino de Judá, no fue mucho mejor que Samaria. Por eso es que el Señor aquí habla de Asiria, habla de la arrogancia de Asiria y les advierte en el capítulo 11, muy interesante lo que dice, lo que hice con Samaria, con sus ídolos, no lo voy a hacer con Jerusalén y sus simulacros. Es lo que estábamos diciendo. Y después le está diciendo a Siria, si esto lo hice con Jerusalén y lo hice con Samaria, ¿qué no voy a hacer contigo? Si el fruto de Samaria y de Judea era la desobediencia a Dios. ¿Pero cuál es el pecado de Asiria? La arrogancia, que ese es el peor de todos los pecados. Y si es la arrogancia espiritual, peor. La arrogancia espiritual es el peor de todos los pecados. Y el Señor utiliza la imagen de un hacha, de una sierra, de un bastón, de una vara para comparar a Siria. ¿Qué es lo que dice? El bastón, la vara, ¿hacen las cosas por sí solos? No. Dice, esto es muy didáctico, dice, el hacha corta. Pero para que el hacha corte, ¿qué es lo que tiene que haber? Alguien que la maneje. Por eso dice, Asiria los está castigando, pero detrás de Asiria, que está moviendo el asunto, soy yo. O sea, le está diciendo a Israel y a Jerusalén, todo esto que está pasando es por culpa de sus pecados. Los asirios son solamente un instrumento de mi ira. Y en todo esto, ¿qué es lo que decía Israel? En todo esto, mientras estaba viviendo bien diciendo que no pasaba nada, pero cuando vio que la cosa se puso mala, ¿a quién le echó la culpa? A Dios. Lo mismo que hacemos nosotros. Cuando nos pasa algo, ay Dios, ¿por qué me haces esto? Cuando lo más seguro es que eso lo hayamos preparado nosotros con
tiempo lo que nos viene a pasar, o sea, consecuencia de algo que yo he provocado. Por eso el Señor se lo dice a Israel. Israel y el mundo y nosotros seguimos, lo hemos dicho desde que empezamos el estudio de la Biblia, sigue el hombre el mismo patrón, porque el hombre internamente no cambia. No cambia. El Señor le viene advirtiendo a través por boca de los profetas. ¿Y qué hace Israel? Los mata. Hoy en día el Señor le está avisando a este país por boca de otros profetas y la gente no oye. El Señor le está avisando a la iglesia por bocas de profetas y la iglesia no oye. Ahora después nos digan por qué Dios nos hace. Porque el Señor lo dice, a que mucho se le da, mucho se le va. Y a este país se le ha dado mucho. Y a la iglesia se le ha dado más todavía. Yo estaba pensando el otro día, mira qué interesante, los únicos dos bastiones que había en el mundo para enfrentarse al globalismo y a la nueva era, que eso es lo que quieren, un gobierno mundial. Porque si no hay un gobierno mundial, una sola persona no puede dominar al mundo. Mientras haya muchos gobiernos, una sola persona no tiene control del mundo. ¿Quién le hace caso al presidente de la ONU? Ni la vieja en su casa le hace caso a lo que dice el presidente de la ONU. O sea que para que el reino del anticristo, que tiene que llegar porque está profetizado, se implante, primero tiene que haber un gobierno mundial. Y esto no es ciencia ficción, esto es lógica. ¿Por qué tiene que haber un gobierno mundial? Porque es la única forma de que una sola persona controle el mundo entero. El mundo entero. Por eso el primer paso para esto es el globalismo. Y todo este movimiento de inmigrantes. ¿Por qué todo este movimiento de inmigrantes? Porque no solo para Estados Unidos, Europa está peor. La identidad de España se está perdiendo y de Francia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que la identidad nacional se pierda. Los que están en Francia, todos los musulmanes, que hay 10 millones de musulmanes, ellos no tienen identidad francesa. Inglaterra está igual. Todo esto es algo que está muy bien preparado. Ahora, ¿cuáles eran los dos obstáculos que tenían para este plan? Los únicos dos obstáculos en el mundo moderno que había, primero era la iglesia. ¿Y cuál es el segundo? Estados Unidos, que era la potencia conservadora más grande del mundo. ¿Y qué hicieron? Infiltraron a Estados Unidos, infiltraron la iglesia. ¿Cuál es el odio contra Donald Trump afuera de política? Fuera de política, la persona tiene que darse cuenta que el presidente más atacado posiblemente del mundo entero es el presidente Donald Trump. ¿Por qué ese ataque? Porque el presidente Donald Trump ha sido una piedra en el zapato de los globalistas. Porque si Hillary Clinton hubiera ganado, hubiera sido la plenitud del globalismo. Y este señor apareció de repente como una piedra en un zapato, que no te deja caminar bien. Y algunas personas dicen, no, porque el Papa va a ser el anticristo. Eso es un disparate, el Papa nunca va a ser ningún anticristo. Primero, porque está la promesa de Dios, que las puertas del infierno no prevalecerán. Además, por sentido común. Dime tú cuál es el Papa, un Papa que venga, se haga el anticristo. ¿Los musulmanes lo van a seguir? No. ¿Los judíos lo van a seguir? ¿Los protestantes lo van a seguir? Ahora hay que un judío se haga el Mesías, el anticristo. ¿Los católicos lo van a seguir? ¿Los maometanos lo van a seguir? Ahora imagínate que un musulmán sea el anticristo. ¿Los judíos lo van a seguir? Tú te das cuenta que ninguno de esa gente puede ser el anticristo. El anticristo tiene que ser algo que nosotros todavía no tenemos en mente. Una persona que salga y pueda controlar a todo el mundo, una figura. Y para eso tiene que haber una base, tiene que haber dos bases. Una base política y una base espiritual. ¿Cuál es la base política? El globalismo. ¿Y cuál es la base espiritual? La nueva era. ¿Qué promueve la nueva era? No importa en lo que tú creas, aquí estás bien. Jesús es Dios, Mahoma es Dios, Buda es Dios, el otro es Dios, Changó es Dios. Ven que aquí todo el mundo cabe. Eso es una religión donde cualquiera puede, cabe un musulmán, cabe un santero, cabe un hindú, cabe un protestante, cabe cualquiera. ¿Será un judío? No, porque tiene que ser judío. ¿Tiene que ser judío? ¿Por qué tiene que ser judío? Si lo acabo de decir. ¿Tú crees que los musulmanes van a seguir a un judío? Un afgano va a seguir la familia Bin Laden va a seguir a los judíos. Olvídate, el anticristo es algo que es alguien que nosotros no tenemos ni la menor idea cómo se va a presentar. Lo que estamos haciendo hasta ahora es adivinando. En las cosas de Dios no se puede
adivinar. Pero ¿qué necesita? Una plataforma que abarque el mundo entero. La necesita, si no, él no puede dominar el mundo entero. Y el tema que yo tengo en apologética siglo que se llama el catejón, que es la palabra que San Pablo utiliza. San Pablo dice que hay algo que está aguantando la aparición del anticristo. San Pablo dice, el anticristo está en el mundo, desde el principio. Solamente hay algo que lo aguanta. La palabra que usa San Pablo para decir esa palabra, algo, es catejón. El catejón está aguantando. Ahora, mucha gente ha dicho qué cosa es el catejón, que es lo que aguanta al anticristo. No decían que era Benedicto XVI con la doctrina. Yo dije, no es Benedicto XVI. El catejón, lo que aguanta la aparición del anticristo, es la autoridad de la iglesia. Cuando la iglesia tenía autoridad en el mundo, ¿el aborto se hubiera podido probar? No. En Irlanda, cuando la iglesia tenía autoridad en Irlanda, ¿era imaginable que se aprobara el matrimonio gay? Ni soñarlo. Para que eso se aprobara, ¿qué tuvo que pasar con la iglesia? Perder autoridad en medio de escándalos. Y por eso todos los escándalos que tiene la iglesia, todos los escándalos que hay en la iglesia, que los preparó Satanás, ¿para qué? Para quitarle prestigio y moral a la iglesia, porque en lo que la iglesia pierde control moral sobre la gente, el catejón sube. Yo esto es un plan muy bien preparado, y al ritmo que va no dudo ni si yo voy a empezar, porque antes yo pensaba que eran 400 años, pero al ritmo que va no te sé ni qué te puedo decir. Dice el versículo 5, no sé cómo de Isaías, terminamos en el catejón. Dice el versículo 15, no, el 16. Por eso el Señor Dios, fíjate, acuérdense que le dije que en Isaías donde más se menciona la palabra, Dios de los ejércitos, es el Dios guerrero. Por eso el Señor Dios de los ejércitos enviará delgadez a sus hombros robustos, a sus hombres robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como incendio de fuego. La luz de Israel será fuego y su santo llama, que se inflamará y devorará sus espinos y sus cardos en un solo día. La gloria de sus bosques y sus huertos los consumirá desde el alba hasta la carne. Será como el desfallecer de quien se tambalea. Los árboles que queden de sus bosques serán pocos, porque un niño podrá cortarlo. Resumiéndolo en cubano, ahí no va a quedar títere con cabeza. Eso es lo que quiere decir todo eso. Lo que está diciendo ahí dice, ¿por qué? Porque los judíos estaban seguros del tamaño de su templo, de los muros de Jerusalén, de lo difícil que era llegar a Jerusalén por el desierto, por las montañas. Estaba muy tranquilo pensando que ahí no iba a pasar nada. Y el Señor le dice, lo mismo que dijo Cristo después, de esto no va a quedar piedra. No creyeron a Isaías, no creyeron a Cristo. ¿Y qué quedó? Derrumbe, absolutamente nada. Avisado, estaban súper avisados. El Señor se lo dijo. Ahora aparece un concepto que nosotros pues hemos estado viendo desde hace tiempo, lo hemos estado hablando. Dice así en el versículo 20: aquel día el resto de Israel y los supervivientes de la casa de Jacob no se apoyarán más en quien los hiere, sino que se apoyarán en el Señor, en el Santo de Israel, con fidelidad. Un resto de Jacob volverá hacia el Dios fuerte. Pues aunque fuese tu pueblo Israel como la arena del mar, solo volverá un resto de él. El exterminio decidido rebosa justicia. El exterminio que ha decidido el Señor, Dios de los ejércitos, lo realizará sobre todo el país. Vuelve a decir lo que hemos dicho continuamente. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Israel? Un resto va a regresar. Dice, no importa lo grande que sea Israel, de esto lo único que va a quedar es un resto. Que es lo que hemos hablado, son los Anahuim, son los pobres del Señor. Y el Señor esto lo cumple. ¿En qué libro vimos que lo cumplió el Señor todo esto? ¿En qué libro lo vimos?
En Nehemías vimos esto. ¿Quiénes son los que regresaron? La gente que vio que Nehemías mienta que regresa. Lo que le estoy diciendo porque ustedes nos acaban de meter en la cabeza que esto está metido en el libro de Reyes. Ustedes piensan que como ya estudiamos Nehemías, ya eso pasó. En el orden que estamos llevando, eso no ha pasado. Esto ocurre en la época de los reyes del norte y de los reyes del sur. Por eso está diciendo que un resto va a volver. ¿Cuáles son los que vuelven? Los que vuelven con Zacarías y con Nehemías. Los dos grupos que primero vino uno a construir la muralla y el otro vino a construir el templo. ¿Cuántos eran en total? Se cree no llegaban a 100.000 los que regresaron. De tanto, pues a lo mejor tendría 5 o 6 millones Israel. ¿Cuántos regresaron? Menos de 100.000. Un resto. Fíjate que lo que el Señor predice cientos de años antes, pues se cumple. Un resto regresa y un resto vuelve a levantar el templo de Dios desde cero. Eso es lo que hemos estado viendo. El Señor lo dijo. ¿Por qué? Igual que en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios en el Sinaí? Se corrompió. ¿Y adoró qué cosa? Un becerro. ¿Y qué dijo el Señor? Estos no van a entrar a la tierra que yo les voy a dar. Porque si entran, ¿qué es lo que van a hacer? Contaminar y corromper la nueva tierra. Israel caminó por el desierto hasta que el último de los que se habían portado mal en el Sinaí se murieron. ¿Quiénes entraron, que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. ¿Por qué los dos entraron? Porque fueron los dos que no se contaminaron y fueron fieles a la promesa. Eso sí fue un resto de a lo mejor 1 millón, entraron 2. Porque los otros que entraron ya habían nacido después de la experiencia de aquella del desierto, cuando ya se había limpiado Israel, y con todo, ¿qué hicieron cuando llegaron? Se contaminaron. Por eso el Señor le dice, cuando llegues a la tierra que te voy a dar, bota a los que están ahí. Uno dice, vaya, qué duro, ¿no? Pero ¿cómo se llamaban a los que estaban ahí? ¿Quiénes eran los que estaban ahí viviendo? Los cananeos, los canaanitas, eran los que habitaban la tierra. ¿Y quién eran los canaanitas? ¿Quiénes eran? Los descendientes del nieto de Noé. Canaán era el nieto de Noé, el que vio la desnudez de su padre y en vez de cubrirlo, llamó a sus hermanos para que se burlaran de su padre. Una ofensa en Israel grandísima, porque en Israel el padre representa a Dios. Y dicen los israelitas, el que no teme al padre en su casa, no puede temer a Dios. ¿Por qué hoy en día nadie teme a Dios? Porque nadie en la casa teme a sus padres. Hacen lo que les da su realísima gana. Pero Israel era muy sabio. Israel decía, si en la casa no temen, cuando dice el padre está diciendo una figura de autoridad. No solamente tiene que ser el hombre, está diciendo, si no hay una autoridad, si alguien no sigue una autoridad en la casa, ese nunca va a hacerle caso a la policía, ni le va a hacer caso a los maestros, ni le va a hacer caso a la ley. Y que tenemos hoy gente que no le hace caso a los maestros, que no le hacen caso a la ley, que no le hacen caso a la autoridad, que no le hacen caso absolutamente a nadie. Y como este muchacho fue el primer desobediente, que le dijo Dios, cuando reparte las tierras, a ti no te va a tocar nada. Vas a tener que vivir en tierras de otros. Porque ¿cuál era la promesa que iban a recibir? La tierra. Y el Señor dijo, tú eres tan malo que a ti yo no te voy a dar tierra. Pero pasaron los años, los cientos de años, ¿y qué pensó la gente de Canaán? Que Dios había olvidado de... Pero Dios tiene una memoria espectacular. Y ellos estaban, y no saben lo que los cananitas, en vez de mejorarse, se pusieron peor. La moral sexual de los cananeos era abominable. El culto de los cananeos era meter los niños recién nacidos por la boca de un ídolo lleno de fuego adentro, de Moloch. O sea, los cananitas estaban podridos hasta la médula. ¿Y qué le dijo Dios cuando llegó Israel? Sácalos de la tierra, porque esa tierra no es de ellos. La tierra que era de ellos, yo te la di a ti. ¿Y el Señor por qué le dijo que lo sacara? Porque se iba a contaminar con los cananeos. Israel lo sacó,
No. ¿Y qué pasó? Contaminaron con los cananeos, pusieron altares en las montañas, empezaron a adorar dioses. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el bien no se pega como se pega el mal. El mal es contagioso. Y se lo he dicho montones de veces, es el único ejemplo que tengo. A lo mejor los que están nunca habrán oído. Hay 10 muchachos que se reúnen y 10 cogen droga y uno va a la iglesia. ¿Los demás terminan yendo a la iglesia? No. Ahora hay 10 muchachos que van a la iglesia, entra uno que coge droga, a los 6 meses todos están cogiendo droga. El mal es lo que dijo el Papa Pablo VI. El Padre Nuestro, libro del mar, él dijo, el demonio no solo está podrido, él quiere podrir. El Papa Pablo VI dijo, el demonio no solo está contaminado, es altamente contaminante. Pues donde él pasa quiere que todo se contamine. O sea que esta historia es antigua y es nueva. Israel regresó, el pequeño resto de Israel regresó. ¿Y qué pasó? Se volvieron a echar a perder. Y ahí sí perdieron la tierra para siempre. Porque el Israel que está ahí no tiene nada que ver con el Israel de Cristo. Ya no es el pueblo de la promesa de Dios. El pueblo de la promesa de Dios, ¿quién es? La iglesia. Y por eso el Señor lo deja saber. Y Benedicto XVI lo dijo hace poco. Benedicto XVI dijo que la iglesia se iba a reducir a como hacia el principio. Que esta iglesia que conocemos gigantesca de 1 billón se va a reducir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que pasó aquí. ¿Qué es lo que va a quedar? Un remanente. Y lo que el Señor va a construir, ¿de dónde lo va a construir? De este remanente, como levantó Israel, del remanente que volvió del exilio, de los que se mantuvieron fiel durante el exilio babilónico. Por eso este es el momento de mantenerse fiel. Los que se mantuvieron fieles en Babilonia reconstruyeron a Jerusalén. Los que se mantengan fieles en este momento es el remanente, son los anahuín de esta época. Lo que Benedicto dijo que eso iba a ser la iglesia que iba a esperar la venida del Señor Jesucristo. Que no iba a ser una iglesia triunfante, que iba a ser una iglesia pequeña y perseguida. Y a eso es lo que va la iglesia. Lo estamos viendo en Israel. A eso fue Israel. Ahora, ¿quién tuvo la última palabra en Israel? Los asirios, los cananitas. La tuvo el Señor. ¿Quién va a tener la última palabra en esto? El Señor. Por eso sigue diciendo, ya terminando en el versículo 24, por eso así dice el Señor, Dios de los ejércitos: no temas a Asiria, pueblo mío, que habitas en Sión, aunque te pegue con la vara y alce tu bastón contra ti como lo hizo Egipto, porque un poco más, un poquito, y cesará mi furor, y mi ira los arruinará. Entonces el Señor de los ejércitos sacudirá sobre ellos el látigo, como azotó a Madián en la roca del Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo en Egipto. En la roca del Oreb, la batalla de Madián, la batalla de Gedeón con poca gente. ¿Con cuánto venció Gedeón? ¿Con muchísima gente? No, con un pequeño grupo. ¿Con qué va a vencer la iglesia? ¿Con montones de gente? No, con un pequeño grupo. Ojalá los que están aquí, los que están viendo, sean de ese pequeño grupo. Pero hay un gran grupo que estoy viendo en la iglesia que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Yo le dije a una hoy, sigue viviendo en esa santa inocencia. En otras palabras, sigue viviendo en Babia, ¿no? Porque hay gente que no se dan cuenta de todo lo que está, viven en una inocencia una inocencia como antes del pecado original están viviendo, que les dure, porque cuando abran los ojos, sigue diciendo el Señor, en el versículo 27, y sucederá en aquel día que su carga será quitada de tus espaldas. Esta es la promesa a los que van a regresar de Asiria, como pasó. El devastador subirá desde Rimón, viene hacia allá, atraviesa, todos estos son territorios antes de llegar a Jerusalén, en Micnac, deja su impedimento, pasa el vado, en Huebab, pasaremos la noche, tiembla Ramá, Gibeá de Saúl, la montaña que estaba en el camino que nosotros vemos cuando venimos para Jerusalén. Grita fuerte, todas estas son ciudades, presta atención, Laís sigue diciendo, mientan muchas ciudades. Y dice en el versículo 33, he aquí que el Señor Dios de los ejércitos descuaja el ramaje con violencia, las guías más altas son tronchadas
y los árboles más excelsos abatidos. La espesura del bosque se abre a golpe de hierro y el majestuoso Líbano sucumbe. ¿Por qué mientras el Líbano aquí? Porque ¿qué es lo más famoso del Líbano? ¿Alguien sabe lo que es más famoso del Líbano? Los cedros. Los cedros del Líbano, que dice que es el árbol más majestuoso que hay. Creo que actualmente quedan 6 o 7 árboles nada más de los cedros del Líbano, que los mantienen con mucho cuidado porque lo tumbaron todo para hacer muebles y para hacer casas. Pero los cedros del Líbano a la Virgen María la comparan con el cedro, en uno de los salmos, con el cedro del Líbano, de lo grande, lo fuerte y lo hermoso que era. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Si ese cedro se pone antes de la ira del Señor, cuando decida que se acabó el castigo de Israel, hasta eso lo voy a tumbar. Por eso le dice, esperen, aguanten un poco, que si lo estoy sacudiendo va a ser por un tiempo. Estoy sacudiendo. ¿Para qué se sacude la mata? Para que lo malo caiga. El Señor dijo, si estoy sacudiendo la mata es para que lo malo... Eso lo dijo Monseñor Román. Una vez que el Señor estaba sacudiendo la mata de mango, Él lo dijo. Y Él dijo, cuando el Señor sacude la mata, ¿para qué el Señor sacude la mata? Para que se caigan los frutos malos. Pero ¿qué cosa es lo peor de esto? Que los frutos le caen en la cabeza a todos los que están abajo de la mata. Los buenos, los que lo están tumbando y los que se los quieren comer. Monseñor Román todavía no había pasado todo lo que está pasando. Decía, esto que nos está pasando nos golpea a todos, pero esto tiene que ser porque es la única forma que el Señor tiene de purificar su casa, de purificar la iglesia para el plan que Él tiene, que a la larga el plan de Él es el que va a vencer. Y ya para terminar vamos a hacer la colecta. Voy a dar unos anuncios.